Y hoy hemos estado con el gran protagonista de la Maratón de Zaragoza el pasado fin de semana. El aragonés José Antonio Casajús no solo llegó el primero a meta, sino que también consiguió el récord de España. Fue ciclista profesional y corrió 2 vueltas a España. Hace unos años volvió con fuerza al atletismo. Con medio siglo de vida sigue ganando trofeos. José Antonio Casajús nos abre las puertas de su casa con la medalla colgada al cuello conseguida como ganador de la última maratón de Zaragoza. Un trofeo que se suma a los más de 600 que acumula este deportista de 50 años en una dilatada trayectoria que empezó en los caminos de Mayén. Unos 14 años o así, llegaba al final del día y me iba a correr. Pero un día, no sé por qué, me dio por comprarme una bicicleta. Corrí 2 años en profesionales, donde corrí todo el calendario nacional, incluida la Vuelta a España 2 veces, pero por circunstancias decidí que lo tenía que dejar. Un deportista como yo no podía dejar de hacer deporte y vuelvo a los inicios otra vez a correr. Y empecé a ir a alguna carrera, empecé a hacer buenos resultados, pero lo que yo no me esperaba es que pasasen tantos años y tuviese todavía el nivel que tengo. Según ha ido consiguiéndose logros, pues esos logros te hacían mucha ilusión en ese momento, pero este del domingo, al conseguir las 2 cosas, bueno, ha sido el atletismo el que más me ha gustado y el que más lo he saboreado. Quiero hacer una media maratón para ver si consigo hacer el récord de España también de más de 50. Y luego quiero ir a Sevilla, a la maratón de Sevilla, a por el Campeonato de España que se celebra allí.